De diciembre para acá, prácticamente te va... que iba a ser la resolución. Hola, buen día. Bueno, el segundo capítulo del tema de mi memoria y de mi propia historia, se puede decir, creo que se ha dicho, que contando la historia que pasó en los 70 de esto, es banalizar ese momento histórico. Yo lo que creo que aquellos que quieren tomarlo con un rigor, de esa manera, se están olvidando que mientras que sucedían un montón de cosas, también la gente y muchos vivíamos en este mismo lugar, en este mismo país nuestro de cada día. Yo creo que mayor banalización que el Che Guevara esté en una camiseta, bueno, digamos, es imposible. Muchas veces se dice que cuando se repite la misma historia, ahora se acostumbró a decir se transforma o vuelve y se revierte en comedia. No se revierte en comedia, se revierte en parodia. Y con respecto a las cosas que yo dije, ninguna de las cosas deja de estar en alguno de los medios o en alguno de los archivos que están a disposición de todo el mundo. Vuelvo a repetir el tema de que todo lo que hablé no es generalizar con respecto a todos los militares que hubo en los 70, y sí podría decir en un caso que aquellos terroristas que empuñaron un arma, no puedo dejar de generalizar y pensar que eran terroristas. Ahora, también había gente, estudiante en distintas facultades que comulgaron con esas ideas. Así, de esa manera también perdieron la vida, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, algunos, la llamada frase idiotas útiles, porque en definitiva los que eran los ideólogos de eso jamás iban al frente. Fueron muy pocos los que fueron al frente, algunos perdieron la vida. Pero yo me hago una pregunta más todavía, o sea, ¿es válida mi historia? O sea, no es válida mi historia porque a mí yo no me escapé en el baúl de un auto, o no es válida mi historia porque, digamos que a mí no me salvó la hija de un presidente. Yo creo que todas las historias son válidas y todas las historias, las pequeñas historias de cada uno, son las que conforman la historia de un país. Un país que, bueno, leyendo a Sacheri y me doy cuenta que es re interesante, la verdad. Todavía, qué sé yo, ni siquiera cuando se hizo la Revolución de Mayo, ni mucho menos cuando fue el 1816, había una idea clara de realmente lo que era el país Argentina, como quizás no lo había tampoco en otros países como Chile o como Bolivia y demás. Pero no me voy a extender en eso, sino en el hecho de pensar o de que claramente, bueno, si estaba analizado o no el hecho de que yo cuente una historia que fueron tristes, muy tristes para mí, pero en el interín de esa tristeza, yo tenía que subsistir y por el otro lado, además, tratar de entroncar ciertas problemáticas familiares como nos ha pasado a todos. O sea, no soy la única. Quizás soy la única que da la cara, quizás soy la única que, bueno, que decididamente habla sobre este tema, habla sobre la historia de los 70. Yo creo que la historia de los 70 es demasiado extensa por la cantidad de gente que éramos y que cada uno tiene su propio episodio con respecto, bueno, obviamente empiezan a cortar el pasto, entonces vamos a tener que cerrar la ventana,
pero tiene su propio episodio sobre esos momentos dramáticos en algunos momentos, pero que también, como éramos jóvenes, no dimensionábamos el peligro de la manera que hoy lo vemos con la edad que tenemos. Y ese es el tema por el cual tratábamos de ser felices dentro de un ambiente que era opresivo desde los dos lados. Y además de eso, sí, tengo un montón de anécdotas más, como el de haber tenido la suerte de haber conocido a un excombatiente que estaba en el continente y que además de eso, nunca en el gobierno de Néstor Kirchner ni de Cristina le dieron realmente la importancia y la jerarquía que tuvo esa gente. Las Malvinas fueron un punto de inflexión, y un punto de inflexión para muchos, no solamente para toda la población que veíamos cómo la decepción era cada vez más grande y la mentira cada vez más grande. Y ahora voy a hacer un paréntesis porque el otro día escucho a la comisaria de la Unión Europea hablar y mostrar un kit de supervivencia. Si eso no es banalización, yo no sé lo que es banalización de la guerra, pero me remitió a la guerra de las Malvinas, cuando los países están muy mal económicamente, cuando decididamente, no pueden solucionar sus problemas financieros, recurren de la misma manera que recurrió Galtieri o de la misma manera que recurrió Thatcher a una guerra absolutamente absurda. En este caso, y gracias a la tecnología y a las redes, evidentemente la banalidad de ese kit me hace acordar, realmente creo que le faltaba a la payasa Filomena explicando qué es lo que había dentro del kit. Pero no era un meme, no era claramente la banalización de la guerra. ¿Por qué? Para justificar impuestos. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos viviendo una superficialidad absolutamente de todo. Yo no sé si esta comisaria de la Unión Europea cree que la guerra es algo así como un videojuego o cosa por el estilo. O porque nunca le va a llegar. Pero sí, definitivamente me llegué a la conclusión que son una casta, que todo lo que hay en Bruselas, en la Unión Europea, está manejándose y es una maquinaria para claramente seguir manteniéndose en esa burocracia y seguir manteniendo algunos países. ¿A qué vengo con el tema de por qué lo llevo y lo extrapolo? Porque también nos pasó a nosotros. También nos pasó a nosotros pensar que decididamente lo que estaban haciendo no iba a llegar a un absurdo tal, ni a la cantidad de muertes de gente tan joven. También nos pasó y les pasó a muchos marinos y militares que vieron actos de cobardía y que no son todos. Obviamente, el ser humano en esos momentos tan, digamos, como importantes en la vida, puede tener las actitudes o puede tener las bajezas más grandes. Yo conté mi historia como creo que podrían contarla infinidad de gente conocida, infinidad de amigos. Ahora, mi historia tiene menos validez que la de alguien que fue cooptado en una villa, o mi historia o la historia de algún desaparecido de la UCA tiene menos validez que aquellos que estudiaban en la UBA, porque eso se ocupó por años de mostrar el kirchnerismo. Nunca supimos cuál era la condición económica y financiera y el estatus social que tenían algunos de los desaparecidos, porque eso no importaba para la narrativa que ellos querían dar. Y hoy, los que sí vivimos esos años y los que
sí realmente sufrimos esos años, como por ejemplo, que alguien que tenía que trabajar afuera y traía elementos de video y demás, se lo secuestraban en Ezeiza porque se consideraba material terrorista. O claramente ir a trabajar a La Plata sabiendo uno a la hora que salía, pero no sabía si llegaba por el terrorismo. Entonces, todo esto, hoy no me voy a explayar mucho porque creo que no tiene mucho más sentido hablar sobre mi historia personal, pero sí tiene sentido pensar que nosotros, como gente joven, intentábamos sobrevivir, pero sobrevivir y también ser felices, porque criamos hijos, trabajamos, en algunos casos pagábamos hipotecas, como era mi caso, y por supuesto no teníamos la ayuda ni de un Estado, ni de los padres, ni de nadie. Algunos realmente hemos caminado por esta vida y hemos caminado de la manera más digna que podíamos haberlo hecho. ¿Por qué? Bueno, yo tengo gente cercana que hace 20 años más o menos, un poco más, me decía que éramos unos boludos porque pagábamos los impuestos. Y también eso uno lo vivió. Uno también vivió un montón de cosas que hoy en muchos micrófonos escuchamos a mucha gente que habla sin sentido, habla sin ton ni son y romantiza, porque ya es una palabra bastante remanida decir romantizar, pero lo cuentan como que realmente esos jóvenes imberbes eran los héroes de la República. Acá los únicos héroes que hubo en el siglo XX fueron claramente los héroes de Malvinas. Y para eso los tenemos y con eso los vamos a honrar. Sería interesante que los honraran. Y sería interesante, lo dije muchas veces en las redes, que se los dignifique con un uniforme de gala. Esta anécdota la voy a contar porque decididamente fue algo que yo vi y que me pareció extraordinario. Una vez, cuando fui alguna vez que pude ir a Florianópolis, llegué y en el aeropuerto estaban haciendo un homenaje a los héroes de Monte Cassino, a los héroes brasileros de Monte Cassino. Ya eran personas grandes, algunos de 70, otros de 80 y demás. Me impresionó realmente el uniforme que tenían. ¿Esto es otra banalidad? Sí, es otra banalidad, pero el mundo está lleno de banalidades, la vida está llena de banalidades y quizás elementos que son nada más que de forma y no de fondo. Pero esta gente tenía unos uniformes con unas condecoraciones y demás que eran espectaculares. Eso era Brasil y en ese momento, ahora unos 20 años atrás, lo vi yo. Y eso dije, me quedó en la memoria cuando los veo desfilar. Es cierto, ellos realmente quieren, sinceramente, quieren desfilar de esa manera y demás porque es parte de su reconocimiento creyendo que esa es su manera. Pero yo me pregunto y les pregunto, ¿no sería bueno, entre todos los presupuestos que se hacen dentro de defensa y demás, otorgarles, no son muchos, un uniforme acorde a lo que son los héroes de Malvinas? Hoy me disgregué porque en definitiva me quedé pensando y dije, bueno, hemos escuchado en estos últimos 20 años las historias de héroes anónimos, hemos escuchado las historias de gente muy humilde, que también es válido y demás, pero también tenemos que escuchar las historias de la gente que vivió en la clase media, esa gente que no sabía si volvía a su casa, claramente por el terrorismo. Y varias veces uno se pone a pensar, bueno,
para ellos, para el kirchnerismo, ¿es válido que una persona de clase media o media alta haya sufrido también por el terrorismo y también sea desaparecido? No lo sé, nunca vi a ninguno. Nunca vi los nombres de compañeros de mi hermana que están desaparecidos y que eran muchachos que vivían, algunos por la avenida Alvear, los otros en Devoto, otros en Flores. Había de todo, había absolutamente de todo. Bueno, yo creo que lo último que me queda es un temita que me enteré ayer y decirle: Marcela, te están usando. Te están usando porque este señor seguramente va a negociar su propio lugar, el que claramente te convoca. Sos extremadamente inteligente como para poder estar como diputada en la capital federal. Pero pensalo bien, porque te están usando. Y te están usando de una manera que a una edad, cuando ya estamos en el cuarto hervor, más o menos, y que ya no cabe este tipo de cosas. Yo me di cuenta un poco antes, pero por ahí te doy un consejo que es claramente que quizá tu voz se escuche. Yo no comparto tu ideología, pero sí entiendo que es auténtico y honesta tu manera de pensar. No te votaría, pero creo que mucha gente te votaría para que claramente ahí entiendas el proceso morboso y perverso que tienen los congresos en este momento en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Chao.